Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para traerles un mensaje en formato de enseñanza, de continuación de todo lo que venimos viendo. Hoy vamos a ver la tercera parte de lo que es esta miniserie que estamos viendo, titulada El sacerdocio de justicia, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y hoy vamos a hacer la tercera entrega de esta miniserie, que hay mucho para hablar. Van a ser más de 20 partes, porque realmente es mucho lo que hay que hablar sobre el nuevo sacerdocio, sobre el sacerdocio eterno, digamos, porque sabemos que cada vez que en las escrituras dice nuevos cielos, nueva tierra, nuevo pacto, siempre habla de eterno, no es nuevo de recién hecho, sino nuevo de que no envejece, de que se mantiene nuevo y es eterno. A eso hacen mención las escrituras cada vez que hablan de nuevo. Y el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que estamos hablando del sacerdocio eterno, que va de la mano con la ley eterna y que va de la mano con el pacto eterno. Y nada tiene que ver con el antiguo pacto, nada tiene que ver con el sacerdocio arónico levítico, y nada tiene que ver con la ley de Moisés, que muchos de ustedes confunden y creen que la ley de Moisés es la ley de Dios, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Yo hice una miniserie, está en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que acá en la portada central del TikTok está el link para ir. Yo hice una miniserie titulada La Ley de Dios, donde ahí explico extensamente, en 9 partes lo hice, la ley de Moisés y la ley de Dios, que no son la misma ley. Muchos confunden. No es la misma ley, no tienen nada que ver. La ley de Dios, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley real, como le llama Santiago, o la ley de la justicia, es la ley eterna, la ley macro. La ley de Moisés es la ley micro, la ley que fue la rueda de auxilio, que nació de no me sale la palabra, de cuando el pueblo de Israel, del evento de Éxodo 32, el famoso evento de Éxodo 32, del becerro de oro. Ahí básicamente nace, pero no me quiero adelantar porque de eso ya lo vamos a ver en otros capítulos posteriores, que vamos a leer Éxodo 32 y vamos a ver cómo nació la ley de Moisés, la ley micro, que no es la ley macro, que es la ley eterna, que es la ley, como les dije, de Cristo, la ley del Espíritu, la ley real, la ley de la justicia, se la llama de varias maneras. Pero vamos al tema que nos compete hoy, a esta tercera entrega del sacerdocio de justicia. Simiente sacerdotal, y vamos a hablar de la simiente, y vamos a empezar con Génesis 14. Vamos a arrancar con Génesis 14, que es muy importante. Génesis, los comienzos del ministerio de Abraham, todo desde que empezó. Y yo también tengo una miniserie en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. También tengo una miniserie hablando sobre la vida de Abraham, que fueron 8 partes, si mal no recuerdo, donde te cuento lo que fue la vida de Abraham desde que nació hasta que murió, con mucha información, mucha revelación que no la vas a encontrar en la Biblia, no la vas a encontrar en el canon, ni en el canon de 66, en el canon protestante, ni en el canon de 73, que es el canon de Roma, digamos, el canon católico. Hay mucha información que está fuera del canon, muchos libros de los cuales nos privaron ver, nos privaron leer, porque no quieren que tengamos acceso a determinada información, y lo puedes ver claramente hoy en día en las bibliotecas subterráneas que existen en el Vaticano, donde hay decenas, por no decir cientos de libros
a los cuales el cristianismo, digamos, nunca tuvo acceso y se les ha privado de mucha y valiosísima información. Pero bueno, vamos a meternos en el tema de hoy. Vamos a Génesis 14, versículos del 17 al 20. Melquisedec bendice a Abraham. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, o de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec también es llamado, Melquisedec, como les he explicado muchas veces, Melquisedec es de la composición de es una palabra compuesta que viene de Melech Sadik, Melech, rey, Sadik, justo, rey de justicia. Pero Melquisedec también era llamado Adonisedec. Kichara, buenos días, seas bendecida, seas bienvenida. Lo he explicado muchísimas veces quién es Melquisedec y ahora justamente lo iba a decir ahora. Lo he explicado detalladamente quién era Melquisedec en nuestro canal de YouTube. Seas bendecida, hermanita. En nuestro canal de YouTube hay muchas enseñanzas. Lo expliqué a detalle en la enseñanza Rey de Salem, que lo hablé. Pero bueno, a eso iba a tocar ahora brevemente. Melquisedec también era llamado Adonisedec, que igual que Melquisedec es una palabra compuesta. Melquisedec es Melech Sadik, Adonisedec es Adon Sedec. Adon es señor, Sedec igual, lo mismo, justicia, señor de justicia. Claro, pero no es él el que no tuvo linaje, porque el Melquisedec de Génesis 14 sí tenía linaje. Cuando dice sin linaje, sin descendencia, está hablando del sacerdocio de Melquisedec, porque sabemos que el Melquisedec de Génesis 14 era nada más y nada menos que Shem, el hijo de Noé. Entonces obviamente que Shem tenía descendencia, por supuesto, padre, madre, hermanos. Entonces el Melquisedec de Génesis 14 era Shem, y lo hemos visto muchas veces. Hay muchos libros que confirman esto. Por ejemplo, en la enseñanza que yo les dije que tengo titulada Rey de Salem, en esa enseñanza lo desmenuzo con varios libros. Que el Melquisedec, por lo menos el de Génesis 14, era Shem. Sí, hay muchos libros que han sido mal traducidos, como vos decís, exacto, y hay otros que se han quitado libros, se han puesto, hay algunas malas traducciones sin mala intención, otras con mala intención, ha habido de todo, pero como dice la escritura, gloria del Señor es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo, y sabemos que nosotros estamos llamados para ser reyes y sacerdotes para Cristo, como lo dice Éxodo 19, como lo dice 1 de Pedro 2:9, como lo dice Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5. Estamos llamados para ser reyes y sacerdotes, para ejercer sacerdocio y reinado conforme al orden de Melquisedec. Sí, exacto, fue todo muy manipulado. Yo creo que lo más puro que hay, lo que menos fue manipulado, que no pasó por Roma, fueron todos los rollos del Mar Muerto, los que se encontraron en Qumran, porque todo eso no pasó por Roma, y así todo, a pesar de algunas diferencias, coincide todo exactamente con los otros testimonios que tenemos en las Escrituras, que la verdad que coincidió de manera perfecta, más allá de algún error, algún agregado que podemos ver hoy en la Reina Valera 1960, por ejemplo. Bueno, sigamos. Versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El Dios Altísimo, si lo buscamos en la concordancia Strong o en la políglota, que yo más uso la políglota, que es básicamente lo mismo.
Dios Altísimo es la palabra hebrea 5945, que es Elión. El Elión, que significa el supremo, el más alto. Y ahí tenemos la confirmación de que está hablando del Todopoderoso, que está hablando del Señor, que está hablando del Dios Creador. Y acá podemos ver que sí Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces podemos acá, solamente con esta cita podemos confirmar que sí existía un sacerdocio previo al sacerdocio arónico-levítico. Porque muchos me dicen, no, antes del sacerdocio arónico-levítico no existía otro sacerdocio. Y sí, y en toda esta serie que vamos a estar viendo sobre el sacerdocio de Melquisedec, en el último capítulo que veamos, les voy a dejar pruebas de información. Lo voy a dedicar ese capítulo exclusivamente para mostrarle evidencias de que sí existía el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Ya existía antes del sacerdocio arónico-levítico. ¿Por qué? Porque es el sacerdocio eterno, conforme a la ley eterna, conforme al pacto eterno. Pero eso lo dejé de postre, como quien dice, lo dejé para el último capítulo. Igual tenemos mucho que ver, antes que nada. Antes de seguir, como les decía recién, acá en la página central del TikTok está el link para ir a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Estoy tratando de elevar un poquito el canal de YouTube, que es básicamente nuestro canal principal. Más allá de que los vivos los hacemos acá en este canal de TikTok, pero nuestro canal principal es el canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Estos en vivos todos van alojados en ese canal, y ahí van a encontrar mucho material. Van a encontrar enseñanzas, van a encontrar series como La vida de Abraham, como un estudio de proverbios, como la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. Van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar orando por personas, liberaciones, van a encontrar bautismos. Bueno, tienen muchísimo material como para poder ver y como para poder discernir mediante el Espíritu y poder aprender muchísimas cosas, muchos estudios que hay hechos ahí. Bueno, sigamos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué iglesia es? En realidad nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia de lo que el mundo le llama iglesia, porque sabemos que la iglesia, la verdadera iglesia, es la iglesia de Jesucristo, que es el pueblo de Jesucristo, que es su iglesia, su pueblo, sus llamados, sus santos, sus apartados. Lo que el mundo le llama iglesia son templos hechos de piedras muertas, o como yo le llamo, sinagogas, porque está en la escritura. Lo dice Esteban en Hechos 7, lo dice Pablo en Hechos 17, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿de qué iglesia soy o qué iglesia somos? De la única iglesia, la iglesia de Jesucristo. La única, que es una iglesia espiritual conforme al templo espiritual del que habla Pablo. Entonces, sigamos. Melquisedec dice que sacó pan y vino. ¿Qué es pan y vino? Pan y vino es ofrenda de paz, lo mismo que hizo Jesús con los apóstoles. Es básicamente la cena sacerdotal, conforme al orden de Melquisedec, pan y vino. Versículo 19. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y hubo gigantes incluidos, porque en esos pueblos a los que se enfrentó Abraham había gigantes. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora yo te pregunto, ¿los diezmos de qué le dio a Abraham si Abraham no tomó nada de los saqueos? Ahí acá mismo en Génesis lo dice. Pero bueno, entonces, ¿por qué habla de diezmos? Para entender este evento tendrás que ir a la enseñanza que hice, que se llama El Mar Salado. Ahí te explico
detalladamente cómo fue el evento, los diezmos de qué le dio Abraham a Melquisedec. Si Abraham no tomó nada, porque cuando el rey de Sodoma le quiso dar, Abraham le dijo: yo no tomaré nada de ti, ni un cordón de zapatos, para que tú no digas que tú enriqueciste a Abraham. Solamente voy a tomar lo que tomaron Mamre, Escol, los muchachos que se habían quedado cuidando el bagaje. Solamente eso tomó, pero Abraham para sí no tomó nada. Entonces, en esa enseñanza te explico a qué se refiere cuando habla de los diezmos. Y es algo que no te lo puedes imaginar, porque es algo que no hace mención en las escrituras, pero sí lo hace mención en uno de los libros de Qumran, por ejemplo, que estábamos hablando, el rollo sagrado de Melquisedec, que está compuesto de 3 libros. Entonces, esta es la primera vez en las escrituras que se menciona la palabra sacerdote, hablando de Melquisedec, y es para hablar de un sacerdote del Dios Todopoderoso, o sea, de Melquisedec, porque no siempre son nombrados los sacerdotes como de Dios. Por ejemplo, si bien esta es la primera vez que aparece la palabra sacerdote, la segunda vez que aparece la palabra sacerdote en el canon es en Génesis 41, y es para referirse al suegro de José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, Potifera, que, como bien sabemos, era sacerdote de la antigua ciudad egipcia de On, que era también conocida como Heliópolis, que en griego significa la ciudad del sol. Entonces vemos claramente que adoraban a Ra, adoraban al dios del sol. Pero en Génesis 14 sí vemos a un sacerdote de Dios, y esto, les vuelvo a repetir, nos da la evidencia, la confirmación de que ya existía un sacerdocio previo al sacerdocio levítico, que obviamente estamos hablando del sacerdocio eterno, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y que mucho antes de esta época se lo llamaba de otras maneras al sacerdocio de Melquisedec, y eso lo vamos a ver también en el último capítulo de esta serie, y ahí te vas a enterar de qué otras maneras se llamaba el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que en realidad es el mismo sacerdocio, llamado de distintas maneras a lo largo del tiempo. Hasta hoy seguimos peleando los hijos de Abraham contra los gigantes Anunnakis, porque vimos recién que Abraham, cuando enfrenta a los 5 reyes, te dije recién que había gigantes en esos pueblos. Y yo te puedo decir que en el espíritu, hasta hoy los hijos de Abraham, que somos nosotros, seguimos, no sé a qué te referís, Kichara, ¿cómo puedo decir eso? No sé a qué te referís específicamente. Hasta hoy continuamos peleando contra los gigantes Anunnakis, que pelea contra el pueblo de Dios, que somos nosotros. Nosotros somos la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, básicamente, dicho de otra manera, para darles a otros, y no tierra de espinos y abrojos. Los hijos de Abraham somos tierra que fluye leche y miel para darles a los demás, en misericordia, en caridad, en piedad, en justicia. Hay mucha simbología detrás de todo esto. Bueno, vamos a Génesis 15, siguiendo la línea de Génesis 14. Dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, o sea, vino Jesús, porque ¿quién es la palabra del Señor? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús, como pasaba con los profetas, porque dice mucho, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí, muchas veces sí, pero muchas veces fue dictada directamente por Jesús. Cuando decía vino palabra del Señor, vino palabra de Dios al profeta, venía Jesús y les dictaba directamente a los profetas.
Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, o sea, tu premio, tu tesoro, será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Eliezer era hijo de Masec y había sido nada más y nada menos que siervo de Nimrod, Eliezer. Pero en el episodio en que Abraham salió vivo del horno, y eso lo vimos en la serie sobre la vida de Abraham, Nimrod le dio dos regalos a Abraham, le dio varios regalos, incluidos dos siervos, dentro de los cuales uno fue Eliezer. Entonces Abraham le dice: ¿qué me darás? Le dice. ¿Qué significa ahí? ¿Qué me darás? Que le dice Abraham. O sea, de una manera u otra le está diciendo: ¿cuál es la garantía de lo que me estás diciendo? Abraham debió haberle creído a Dios, pero parece que tuvo como si fuera una pequeña crisis de fe. Es como, básicamente es como que te regalen una casa y antes de dar las gracias estés pidiendo la escritura. Básicamente es eso. Entonces, versículo 3 dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y Abraham le respondió: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Otra vez le está pidiendo una garantía a Abraham. Abraham otra vez duda de lo que le está diciendo Dios. Entonces Dios le dice: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y era una costumbre que se utilizaba mucho en ese tiempo, no solamente el pueblo de Dios, sino fuera del pueblo de Dios. Y tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Es como si la muerte hubiese entrado en ese momento. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Está de más decirles que el Señor está hablando del cautiverio que sufrió Israel en Egipto. Todo eso fue el resultado de la duda de Abraham. Increíble. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. Pero aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, que era uno de los tantos pueblos cananeos. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego
que pasaba por entre los animales divididos. Y ahí podemos ver, entre otras cosas, podemos ver la simbología del Espíritu Santo pasando por el medio del alma y del espíritu, reconciliando los dos opuestos en uno, en un nuevo hombre. Y ya no es uno que tira para abajo y uno que tira para arriba, sino los dos tirando para arriba. Y eso ya lo he explicado en otras enseñanzas. Versículo 18. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. Pero este pacto incluyó pena de muerte. Tiene que tener en cuenta eso. Diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que era el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Allí Dios estableció pacto con Abraham, pero este pacto, te vuelvo a repetir, incluyó la muerte de 6 animales. Entonces Dios le está diciendo: muy bien, Abraham, este es el pacto, pero el que lo viola muere. Básicamente fue eso lo que pasó. Y ahí la cosa se complica, porque 430 años después, en el monte Sinaí, Israel viola el pacto. Puntualmente en Éxodo 32. ¿Y qué hace Dios? Dios quiere matar a ese pueblo y quiere comenzar un nuevo pueblo, una nueva nación por medio de Moisés. Pero como justo que era Moisés, como justo que era, se para en la brecha, intercediendo por el pueblo, incluso poniendo su propia vida en el altar. Poniendo su propia vida: no los mates. Y si los vas a matar, ráeme a mí de tu libro. Moisés puso su vida en juego, en riesgo, por el pueblo. Todo lo contrario de lo que hacen los cristianos hoy. Los cristianos entregan a su hermano para salvar su pellejo. Eso es lo que hace el cristiano. Entonces, Dios acepta la intercesión de Moisés, pero nos quitó el reino. Nos quitó el sacerdocio eterno que venía hasta ese entonces, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y nos impuso el sacerdocio arónico levítico. Entonces el pueblo quedó bajo la sumisión de un sacerdote, cuando todo el pueblo iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, como te lo explica Éxodo 19, versículos 5 y 6. Entonces, podemos ver que el sacerdocio arónico levítico comenzó con Aarón, el hermano mayor de Moisés, y eso lo podemos ver en Éxodo 28. Está. Entonces, levítico porque los hijos de Leví, los descendientes del tercer hijo de Israel, recuerda que el primero fue Rubén y el segundo fue Simeón, fue la tribu elegida por el Señor para asumir el sacerdocio. Y Aarón, precisamente porque el primer sacerdote de ese linaje fue Aarón, fue el primero en ocupar el puesto de sacerdote. Entonces, los descendientes de Aarón sirvieron como sacerdotes en Israel, ministrando en el tabernáculo y más tarde en el templo, en lo que fue el primer templo. Principalmente ministraban como mediadores entre Dios y los hombres. Los sacerdotes levitas tenían la responsabilidad de ofrecer los sacrificios requeridos por la ley mosaica, no por la ley eterna, no por la ley de Dios, por la ley de Moisés. Por algo se le llama la ley de Moisés. Jesús le llamaba la ley de Moisés, Pedro le llamaba la ley de Moisés, Pablo le llamaba la ley de Moisés, Juan le llamaba la ley de Moisés. La ley de Moisés no es la ley de Dios, no es la ley eterna.
El sacerdocio arónico levítico entró en vigencia tiempo después de la salida del pueblo de Egipto, más aproximadamente un año y medio después, más o menos. Y se mantuvo vigente, podríamos decir, hasta la muerte de Jesús. Entonces, después de que Abraham hizo el pacto con Dios, en Génesis 15, cuando partió los animales, Jesús se le aparece a Abraham. Y para ver eso tenemos que irnos a Génesis 18, cuando se le aparece Jesús con los ángeles. Vamos a verlo. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Eso era lo que hacían los justos, eso es lo que hacía Abraham, eso es lo que hacía Lot, eso era lo que hacía Job. Estaban en la puerta de la ciudad o en la puerta del encinar de Mamre, en el caso de Abraham, y ellos siempre estaban mirando los viajeros que pasaban para acogerlos en su casa, en su tienda, para lavarles los pies, para darles de comer, básicamente para hacerles justicia, porque de eso se trata la justicia, como se los he explicado tantas veces. Y dijo, Abraham les dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ahí vemos claramente el corazón de Abraham, corazón de un justo. ¿Y qué hace el justo? Hace justicia. Ahí es cuando Jesús le dice a Abraham, de aquí a un año tu mujer Sara tendrá un hijo. Pero ¿qué más hizo Abraham? Abraham trajo agua para sus pies, al igual que Jesús hizo con los discípulos. ¿Se acuerdan? En la última cena, cuando Jesús le lavó los pies que Pedro no quería. Entonces, ¿qué les estaba enseñando Jesús a sus discípulos con el lavamiento de los pies? Varias cosas. Les enseñó a sus discípulos que fue Él a quien Abraham le lavó los pies. Porque fue Él. Les estaba enseñando que a quien le lavas los pies, a quien tú le lavas los pies, lo declaras hijo de Abraham. Les estaba enseñando, o básicamente fue una manera de devolverle el favor a su amigo Abraham, porque recuerda que Abraham tuvo testimonio de ser llamado y encontrado a ser amigo de Dios. Entonces fue una manera del Señor de devolverle el favor, por así decirlo, la hospitalidad a Abraham. Y hizo lo mismo con sus hijos. Y aparte de eso, Jesús les dio el ejemplo de cómo debían de comportarse a los apóstoles. Les dio un ejemplo de humildad, siendo Él quien era, el mismísimo Dios venido en carne. Él agachó la cabeza y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué mejor ejemplo que ese? También les dijo a sus discípulos, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y se refería a las aguas vivas, se refería a que ya estaban limpios del pecado, porque ya habían sido santificados por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque eran elegidos, porque eran predestinados. Entonces, ¿por qué el lavado de pies? Entonces, también hay mucha simbología, en toda la escritura hay simbología. Es una manera de limpiarte la suciedad de tu caminar, en tu diario caminar.
Bueno, ahora vamos a leer, a ver si vamos a leer Hebreos 7, pero no, lo vamos a dejar para el próximo capítulo, lo vamos a dejar Hebreos. Vamos a leer Gálatas, vamos a leer partes de Gálatas, vamos a Gálatas 4. Vamos a leer primero Gálatas 4, del 4 al 7. Dice Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Presta atención a las palabras de Pablo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, sabemos que la ley de Dios es una ley eterna, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si la ley de Moisés es la ley de Dios, es la ley eterna, ¿para qué la aclaración de Pablo? Nacido bajo la ley. Si la ley eterna que existió siempre. Claramente son leyes distintas. Si no, la aclaración de Pablo hubiera estado de más. La ley de Moisés no es la ley eterna, la ley de Dios. No. Que haya provenido de Dios. ¿Ok? Pero no es la ley eterna, la ley de Dios. Como lo he hablado muchas veces. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que libertase, para que rescatase a los que estaban bajo la ley. Y ahí hay otro poderoso indicativo. Entonces, el Padre mandó al Hijo para rescatarlos de su propia ley. Como decimos acá en Argentina, no tiene pie ni cabeza. Es tremendamente absurdo. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quiénes? Los de la fe. Los que son guiados por el Espíritu. Como te lo explica Romanos 8. No los que estaban bajo la ley. Los que son guiados por el Espíritu, guiados por la fe. Entonces, básicamente te está explicando que si tú estás bajo la ley, entre paréntesis, de Moisés, no eres hijo, eres esclavo. Está clarísimo. ¿Cómo pueden pensar que la ley de Moisés es la ley de Dios? La ley eterna. O sea, estos dos versículos son clarísimos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¿Jehová? No, Abba, Padre. Porque eso es lo que es tu Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que si te ríes por la ley de Moisés, si te riges, por la ley de Moisés, no eres guiado por el Espíritu. Y si no eres guiado por el Espíritu, no eres hijo. Elige. O te riges por la ley de Moisés, las 613 leyes, los 10 mandamientos, y eres esclavo. O te riges por la ley eterna, por la ley del Espíritu, por la ley que el Señor grabó en tu corazón y en tu mente, y eres hijo. Tú eliges. Y ahora vamos a leer del versículo 21 al 31. Alegoría de Sara y Agar.
Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? O sea, ¿todavía no cayeron? ¿Todavía no se dieron cuenta de lo que está diciendo? Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Lo que es la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la promesa, más el de la libre, perdón, por la promesa. Y por si no entendiste, porque Abraham, o sea, si eres dundo y no entiendes, y te lo explica más detalladamente todavía, lo cual es una alegoría. Te dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. El primer pacto, el antiguo pacto, y el segundo pacto, el nuevo pacto eterno. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde se dio la ley de Moisés, donde se dieron los 10 mandamientos, el cual da hijos para esclavitud, no para fe, no para el espíritu, da hijos para esclavitud. Esa es la ley que eligen las religiones, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, da hijos para esclavitud. Es Agar. Pero a ti te quieren convencer de que la ley data en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, es la ley de Dios. No. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén física, a la Jerusalén carnal. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y no habla específicamente de Jerusalén, el lugar geográfico. Está hablando de todo el sistema religioso. Todo el sistema religioso es la Jerusalén terrenal. La Jerusalén que permanece en esclavitud. Presa de la ley, presa del pecado. Mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén del Espíritu, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Quién es nuestra madre? La Virgen María. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los que hemos nacido del Espíritu, los que hemos nacido de nuevo, porque todos los que no han nacido de nuevo están muertos, por más que los veas caminar. Recuerda lo que dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si no has nacido de nuevo, estás muerto. Es importante que entiendas eso. Es vital. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Quiénes? Los que nacimos de nuevo, los que nacimos del Espíritu. Somos hijos de la promesa, hijos del Espíritu. Por eso el Espíritu es nuestra madre. Porque nosotros nacimos del Espíritu. Por eso el Espíritu se lo simboliza con una mujer. Somos hijos de la promesa, porque la promesa era el Espíritu. No somos hijos de la ley, no somos hijos de la carne,
No somos hijos de la Jerusalén terrenal, no somos hijos de las religiones, del sistema religioso, no, somos hijos del Espíritu, hijos, no esclavos. Pero como antes el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, y así va a ser. Recuerda que todo lo que fue es lo que será en el futuro. ¿Quieres conocer el futuro? Mira hacia atrás, mira al pasado. Porque vivimos en una especie de bucle temporal donde todo se repite. Pero como antes el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y eso fue lo que hizo Sara, porque Sara primero se dejó llevar por la carne y no esperó en el Señor, no esperó la promesa del Señor. Y quiso hacer las cosas a su manera. Y tuvo un hijo. Por voluntad de la carne, no por voluntad del Espíritu. Ese fue Isaac. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los nacidos del Espíritu, los nacidos de nuevo, somos esa simiente sacerdotal, conforme al orden de Melquisedec, perteneciente a la orden eterna, al orden conforme al orden de Melquisedec, que como te dije en otros tiempos se llamaba de otra manera, de otras maneras, y eso lo voy a dejar para el último capítulo de esta serie. Pero básicamente, ¿cuál es esa simiente sacerdotal? Los nacidos del Espíritu, los que han nacido de nuevo, los que han sido predestinados por Dios, aunque algunas religiones nieguen la predestinación, cosa que está tan clara, por ejemplo, explicado en Romanos 8. Así que bueno, lo vamos a dejar acá. La enseñanza en sí lo vamos a continuar en el próximo en vivo, pero ahora vamos a terminar como siempre leyendo un poco de apócrifos. Venimos leyendo el libro de Jazar, les vengo leyendo desde el capítulo 1 y estamos en el capítulo 18 ya. ¡Wow! ¿Cuánto hemos avanzado? El libro de Jazar, capítulo 18, versículo 19, habíamos dejado la última vez. Dice, y el hombre estaba en su viaje, pasando por la calle de Sodoma, cuando el sol se ponía en el anochecer, y él permaneció allí para quedarse durante la noche, pero nadie lo permitía dentro de su casa. Y en ese tiempo había un hombre perverso y malhechor en Sodoma, uno habilidoso en hacer el mal, y su nombre era Hadad. Y estábamos viendo en el libro de Jazar todas las abominaciones que ocurrían en esa época en las ciudades de la planicie, encabezadas por Sodoma y Gomorra, que eran las dos ciudades principales. Y estamos viendo ejemplos de las causas de la destrucción de las ciudades de la planicie, que no fueron de índole sexual las causas, que si bien existían todas las aberraciones sexuales que cometían, no fueron las verdaderas causas, como lo expliqué muchas veces. Y acá lo estamos viendo. Versículo 20. Y él levantó sus ojos y vio al viajante en la calle de la ciudad. Y vino a él diciendo, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y el hombre le dijo, yo estoy viajando de Hebrón a Elam, a donde pertenezco. O sea, era un elamita. Y mientras pasaba, el sol se puso y nadie me ofreció entrar en su casa, a pesar de que yo tenía pan y agua y paja y forraje para mi asno, y no me falta nada.
O sea, no le voy a quitar nada a nadie. Yo tengo todo lo suficiente para mí y para mi asno. Y Edad respondió y dijo a él: todo lo que quieras será proveído por mí, pero en la calle no te quedarás esta noche. Qué bueno, ¿eh? Y Edad lo trajo a su casa y él quitó el manto del asno con la cuerda y los trajo dentro de su casa. Y él dio al asno paja y forraje mientras el viajante comía y bebía en la casa de Edad. Y se quedó ahí esa noche. Y en la mañana el viajante se levantó temprano para seguir su viaje. Cuando Edad le dijo a él: espera, conforta tu corazón con un bocado de pan y después te vas. Y el hombre así lo hizo y permaneció con él. Y ellos ambos comieron y bebieron durante el día cuando el hombre se levantó para irse. Y Edad dijo a él: he aquí, ahora el día está declinando. Tú mejor te quedas toda la noche para que tu corazón se conforte. Y lo presionó. Así que se quedó toda la noche y en el segundo día él se levantó temprano para irse. Cuando Edad lo presionó diciendo: conforta tu corazón con un bocado de pan y después te vas. Y permaneció y comió y bebió con él también el segundo día. Y el hombre se levantó para continuar su viaje. O sea, este famoso Edad no lo dejaba partir. Hacía que permaneciera con él. Versículo 26. Y Edad le dijo: ahora el día está declinando. Permanece conmigo para confortar tu corazón. Y en la mañana levántate temprano y vas por tu camino. Y el hombre no se quiso quedar, sino se levantó y ensilló su asno. Y mientras él estaba ensillando su asno, la esposa de Edad le dijo a su esposo: he aquí, este hombre ha permanecido con nosotros por 2 días, comiendo y bebiendo, y no nos ha dado nada. ¿Y ahora se irá de nosotros sin darnos nada? Y Edad le dijo a ella: estate callada. Y el hombre ensilló su asno para irse, y le dijo a Edad que le diera la cuerda y el manto para atarlo al asno. Y Edad le dice: ¿qué dices tú? Y él le dijo: que tú, mi señor, me darás la cuerda y el manto hecho de muchos colores, cual tú escondiste contigo dentro de la casa para cuidarlo. Y Edad respondió al hombre diciendo: esta es la interpretación de tu sueño. La cuerda que tú viste significa que tu vida será extendida como la cuerda. Y habiendo visto al manto colorido con muchos colores, significa que tendrás un huerto en el cual plantarás árboles de todos los frutos. O sea, estaba pidiendo la soga y este salió con un sueño, salió con cualquier cosa. Y el viajante respondió diciendo: no así, mi señor, porque yo estaba despierto cuando te di la cuerda. También un manto tejido de muchos colores, cual tú quitaste del asno y guardaste para mí. Y Edad le respondió diciendo: ciertamente yo te he dicho la interpretación de tu sueño, y es un buen sueño, y esta es la interpretación de tu sueño. O sea, uno hablaba una cosa y el otro hablaba de otra. Ahora, los hijos de los hombres me dan 4 piezas de plata, que es lo que yo cobro por interpretar sueños, y de ti solo requiero 3 piezas. Fíjate la perversidad de este hombre. Y el hombre fue provocado a las palabras de Edad, y él gritó amargamente, y él trajo a Edad, a Serac, el juez de Sodoma. Y el hombre expuso su caso delante de Serac, el juez. Cuando Edad respondió diciendo: no es así, pero el asunto está firme. Y el juez dijo al viajante: este hombre, Edad, te dice la verdad, porque él es afamado en las ciudades por correcta interpretación de sueños. Eran todo lo mismo en esas ciudades. Y el hombre gritó a la palabra del juez y dijo: no es así, mi señor, porque fue en el día que yo le di a él la cuerda y el manto que estaban sobre el asno,
para poderlos guardar en su casa. Y ellos ambos disputaron delante del juez, uno diciendo así fue el asunto y el otro declarando de otra forma. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar acá en vivo. En el próximo en vivo estaremos con la cuarta entrega del Sacerdocio de Justicia y seguiremos leyendo la historia del libro de Hazar, esta historia entre Hedad y el viajante que pasó, y vamos a ver el desenlace, qué fue lo que realmente ocurrió. Pero les adelanto que eran todos perversos. En las ciudades de la planicie, en Sodoma, Gomorra y las otras ciudades, eran terriblemente perversos. Se reían del pobre, se reían del humilde. Los mataban también. Era tremenda perversidad. Y eso lo puedes ver en Ezequiel 16:49, por ejemplo. Versículo que se los he leído muchas veces cuando dice: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Cuando le dice: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del huérfano y de la viuda. Y he ahí las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque no eran justos, eran perversos, eran impíos, eran injustos. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces. Así que bueno, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición, que haya sido para edificación. Y nos estaremos viendo, si el Señor así lo permite, en un próximo en vivo, para continuar con ambas historias, para continuar con el sacerdocio eterno conforme al orden de Melquisedec y para continuar con la lectura del libro de Hazar. Sin más para decirles, nos estamos viendo en el próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo encuentro.